Hola, grupo, buen sábado. Muy contenta de estar con este tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Y me gusta mucho cuando lo presenté por primera vez formando parte como parte del curso de la Huila de primer nivel. Me gustó mucho cómo logré, no, créanme lo que no es desde el ego, de que, ay, qué bárbara, lo logré, no, sino que me gustó porque primero lo entendí yo de una manera muy sencilla y después creo que se los podré compartir de la misma manera a ustedes para que estos aspectos que a veces no nos quedan como muy claros, como que no son difíciles de digerir, pues van a quedar muy claros, ya lo verán. Y sobre todo hay algo que es muy importante cuando entendemos esto, que es cómo se van rompiendo los aspectos y cómo se van formando otros aspectos. Entonces, vamos a hablar hoy del camino del viajero. Esta clase va a tratar justamente de todos los aspectos que ustedes van a ver en cualquier programa. Los aspectos mayores, los aspectos que se usaban desde la época de Ptolomeo y después, porque luego el programa me pide que entre a los aspectos exóticos, que son septil, nobil, decil, oncil y bueno, el semisextil ya lo conocen. Entonces, para entender los aspectos que son más cortos, que tienen una energía que va a ser muy particular, pues tenemos que entender primero lo primero. Y lo primero es entender la energía del trígono, la cuadratura, la semicuadratura, la sesquicuadratura, etcétera, como lo vamos a ver hoy. Entonces, pensando en cómo podía idear que esta clase fuera más digerible para todos, más práctica, más entendible. Pensé en alguna persona que vende arte, el arte que ustedes quieran, escultura, pictórico, lo que ustedes quieran, joyas, algo de arte. Y para eso utilicé la carta de alguien que tiene un Venus en el ascendente, que imagínense, y además es artista y es de la vida real. No es figurada, es de la vida real. Y entonces empecé a observar cómo se iban a ir manifestando los aspectos. Entonces, sabemos que en una rueda zodiacal tenemos 360 grados. Y desde la antigüedad, los astrólogos pensaron que esta rueda iba a tener cierta manifestación dependiendo de los grados que estuvieran tocando el ascendente que éramos nosotros. O sea, no va a ser lo mismo la energía que tenemos a los 4 años que la que tenemos a los 14. Entonces, empezamos a observar, ellos empezaron a observar y por eso se dice, la tradición establece que la cuadratura tal cosa y que el trígono tal cosa. Eso ya lo sabemos. Lo que no, tal vez no quede muy claro, es cómo se van a ir dando los aspectos en una rueda zodiacal. Entonces, como les digo, se me ocurrió implementar esto que llamo los caminos del viajero. Y me hago una historia de, como les digo, un mercader de arte que inicia su vida, Dios, el creador, el guionista, la energía, lo que ustedes quieran, lo manda a esta vida con un Venus en el ascendente. Ya desde ahí le dijo, mira, tú vas a estar involucrado con el arte. ¿Cómo? Pues es lo que no sabemos. Si va a ser artista, si va a vender arte, si va a ser modelo, si va a tener una estética, si va a ser una persona súper bella, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tiene un muy buen planeta encima de la persona. Bueno, este vendedor de arte sale, como vemos, este guapetón ahí, muy contento, cargado de arte y lleva obras de Van Gogh, de Monet, de todos los grandes del arte, de Picasso, de Dalí, porque él lleva una gama increíble de arte para cualquier gusto. También tiene que llevar de nuestra querida mexicana Frida Kahlo. Entonces inicia la vida. Y aquí nace esa persona y empieza el recorrido. Carga su carro, su camioneta, su van, lo que ustedes gusten y manden, y empieza el recorrido de la vida. Sabemos, dicho sea de paso, que la casa 12 es la casa del embarazo de nuestra madre. Entonces viene gestándose el embarazo,
Y aquí sale la persona a esta vida súper contenta, súper hermosa, súper dulce, porque es una Venus. Bueno, pues ella, el señor, como buen venusino, dice, bueno, mi objetivo en esta vida va a ser vender arte, comprar y vender arte. Bueno, pues empieza su vida y empieza a transitar. Y cuando hace la primera parada, que llega a la casa en donde está el sol, bueno, pues ¿qué tiene, chicos? Pues tiene este pequeñito aspecto que se llama semisextil. Un aspecto que se da a 30 grados y que se lee y se traduce como ¿de qué dispongo? Bueno, ¿de qué dispone este señor? Pues del arte que lleva en la camioneta. Esos van a ser los recursos de los que él va a disponer para comercializarlos y tener su dinerito. Entonces, el semisextil lo vamos a entender como un aspecto que en este caso se relaciona con, en este caso particular, no es siempre, se relaciona con la casa 2 y se relaciona además con el sol. Entonces, no, pues imagínense cómo salió el sol. El señor a vender, pues feliz, ¿no? Iba con toda la esperanza de que iba de regreso a casa, iba a tener toda su mercancía vendida. Entonces, este semisextil lo vamos a entender como las cosas que hacemos por el derecho, por propio derecho, y que vamos a conseguir gracias a nuestro esfuerzo. Y también un aspecto muy bonito del semisextil y que se los recomiendo como palabra clave es yo, ¿de qué dispongo? Bueno, este señor de qué dispone, pues del arte que lleva para vender, de todo el conocimiento que tiene, porque él conoce muy bien a todos los autores de las obras que lleva, y si le hablan de Van Gogh, va a hablar de Van Gogh, y si le hablan de Cézanne, va a hablar de Cézanne. En fin, él va a poder vender porque conoce de qué dispone de su conocimiento de arte. Entonces, en esta casa, cuando hablamos de semisextil, también podemos encontrar préstamos, entregas de dinero y algunas situaciones que se van a dar por un tiempo limitado. No van a ser indefinidas. O sea, no es como el trígono que te da la lotería y es para ti. No, aquí no. Tú vas y puntualmente vas a vender arte y tan tan. Y pagarán tu dinerito y sigues. Y cuando este señor cargado de ilusión y de esperanza y de mucho dinero porque vendió muy bien, sigue su camino, pues ¿qué creen, chicos? A los 30 grados está el semisextil, pero a los 45, ¿qué vamos a encontrar? Pues la semicuadratura. Entonces podemos dar por hecho que el recorrido del viajero va a ser sinuoso, va a ser más complicado. O sea, no va a ser como con el semisextil. Vamos a empezar a tener pues ahí algunas trabas para vender el arte, algunas trabas para llegar y avanzamos en la vida. Y vamos a encontrar justamente la semicuadratura. Y vamos a sentir esta energía de este señor que ya la camioneta se quedó en otro lado y tiene que ir en la bici por ayuda porque se le ponchó la llanta y empezamos a sentir la energía de la semicuadratura. Este es un escenario que nos va a poner a prueba todas las capacidades que tenemos. Vamos a tener que, posiblemente dices, pero ¿cómo voy a llegar? Y empiezan los temores. Y empezamos, híjole, ¿y si llueve? Y empezamos a especular. Y entonces vamos a iniciar con la energía de la semicuadratura, que va a ser una energía pesada. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, vamos a tener trabajos, esfuerzos, vamos a tener muchas cosas que tenemos que reflexionar, cómo se están dando en nuestra vida y qué requerimientos tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y ahí va este pobre a buscar ayuda porque el carro se le ponchó. Entonces, encuentra la ayuda y resuelve. ¿Por qué? Porque llegamos a los 60 grados y encontramos al sextil. Y entonces, bueno, el sextil es un aspecto benéfico y las cosas van a ser más fáciles. Miren, ya él está muy arregladito con su traje. Y pues ahora, ¿qué tiene que hacer? Le va a vender, imagínense, le va a vender arte a una persona que vende fruta. Entonces, bueno, hay un trabajo que él va a hacer, pero gracias al intelecto que está marcado muy claramente por el sextil, pues él va a lograr su cometido.
Entonces, es un aspecto benéfico, pero en el que él tiene que poner una energía para lograrlo. O sea, ahí en el sextil está incluida la inteligencia. Después seguimos el camino y vamos a un aspecto de quintil, 72 grados. Avanzamos otro poco y encontramos al quintil. Y entonces, en este aspecto, este camino del viajero, este viajero que comercia con el arte, va a ser notificado, advertido. Le van a decir, mira, aguas porque en el camino que sigue puedes encontrar tal perturbación, están componiendo el camino y entonces va a ser advertido. Esto es lo que nos dice el quintil, pero en el quintil, como está asociado a la casa 5, pues está asociado a la creatividad. Él dice, no importa, mire, yo no tengo problema, si ya me vine en bicicleta porque no se me ponchó el carro, así es que pues la vida para mí no es complicada. Entonces empieza a seguir el camino con el quintil. La creatividad es la que va a estar presente y vamos a seguir este camino. Voy a seguir y recuerden que las dudas que ustedes vayan teniendo las apuntan para que en la clase de práctica yo se las diga, por favor. Entonces, en el camino se tiñe de azul. ¿Por qué? Porque el quintil es un aspecto que vamos a reconocer con el color azul, como el cielo, como el mar. Y bueno, de este quintil, en donde tenemos que utilizar la creatividad, vamos a seguir a un aspecto mejor, que va a ser el aspecto de 90 grados. No, a un aspecto peor. El de 90 grados vamos a llegar a un aspecto bastante tenso que es la cuadratura. Entonces, bueno, estos señores le estaban diciendo al viajero, mira, ya te dije que vas a llegar a más problemas. ¿Y qué creen? Que el pobre hombre se le vuelve a ponchar el carro. Bueno, pero ahora sí, la cosa está muy mal porque no hay solución, las llantas están destrozadas y bueno, tenemos muchas complicaciones. Eso es lo que nos va a denotar la cuadratura, complicaciones y esfuerzos adicionales, que si hubiéramos tenido nuestro carro con buenas llantas, pues no hubiera sido necesario tener este problema. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir y a veces la vida nos va a decir, pero ¿por qué? O sea, ya no puedo más, estoy agotada. Estos tiempos cuando tenemos un enfermo en casa, en donde hay tanto agotamiento, tanto dolor, inconvenientes, cansancio, hostilidades, sufrimiento, deterioro y finalmente, chicos, pues estamos agotados. Pero la vida no nos da más de lo que merecemos y no nos da más de lo que podemos aguantar. Así es que, y como todo tiene un final, y como toda la vida va a tener un beneficio, pues vamos y seguimos avanzando y vamos a llegar al tema maravilloso del trigo, 120 grados. Entonces, fíjense, ya todas las vicisitudes que hemos ido pasando por el camino. Y nuevamente este mercader de arte vuelve a vender. Llega a otra galería, es muy bien recibido porque es una galería de arte clásico, que es lo que él lleva, y entonces le dice el dueño, mira, tú ponte aquí y vamos a vender. Ahí tiene sus pólizas para sus certificados de autenticidad, para que la gente conozca que esto es real, que no son falsificaciones. Y bueno, está otra vez feliz, feliz como lo estaba en el semisextil, solamente que hay una diferencia, porque en el semisextil él tenía que disponer de los recursos y de las pinturas, aquí no. Aquí la gente llega a la galería con la expresa intención de comprar, o sea, todo se va a facilitar. Cuando llegamos al sextil, llegamos a una casa de privilegios, oportunidades, facilidades, caímos en blandito, nos integramos con la gente de una manera muy fácil, no tenemos que estar convenciendo porque la gente ya está convencida. Eso es lo que hace el trígono. Es una época de alivio de todas las tensiones que nos trajo la cuadratura y la semicuadratura. Y este respiro que nuestra vida necesita llega cuando llega el
el trígono a 120 grados. Pero ¿qué creen? Hay un terremoto, señores, y este pobre hombre se le rompen las pinturas, se le dañan. Bueno, empieza a perder, a tener que renunciar a algunas obras valiosas que llevaba, y esta es una energía que nos va a traer la sesquicuadratura. La sesquicuadratura que se tiñe de color morado, pues nos va a traer en nuestra vida algunas limitaciones, a la necesidad de renunciar a algo. Es un aspecto de los más tensos que vamos a ver en la carta, pero sin embargo es un aspecto que nos va a tentar, nos va a probar las capacidades que nosotros tenemos para seguir adelante. Entonces, es un aspecto de los más tensos, señala pérdidas, paros, ceses, treguas, interrupciones, a lo mejor despidos, a lo mejor divorcios, a lo mejor muertes, pero a la vez nos va a traer un beneficio de alguna forma. Al pasar tanto sufrimiento y tanto dolor, nos va a empoderar. Y pues ya las cosas que puedan venir en un futuro, pues van a parecer pecata minuta. Entonces seguimos el camino, pues resolvemos como podemos, hacemos uso de las fianzas, de las garantías. Espero que mercader de arte tenga buenos seguros, y estas son las cosas que uno, pues si no tiene un seguro, créanme chicos que va a comprar un seguro para la próxima vez. Entonces, vamos avanzando y vamos a llegar a otro aspecto que es muy bonito, que es el biquintil, este aspecto que también se tiñe de azul, que es un recorrido más largo, porque aquí lo estamos viendo. Primero se presenta el quintil por aquí y luego el mercader sigue y llega al biquintil. Cuando llega al biquintil, que es un aspecto que se da a 144 grados, pues es un aspecto que se va a vivir de, va a haber situaciones en donde nuestra vida va a mejorar. Porque si pensamos en este viajero que tuvo el terremoto, que perdió su obra y que después, a raíz de eso, él compra un seguro, entonces él mejorará su vida porque viajará con su arte de una manera más segura. Esto por decir alguna situación. Cuando vivimos y sentimos el aspecto del biquintil, vamos a vivir algunas modificaciones, vamos a tener recuperación, como les estoy platicando, va a haber reintegros, compensaciones, y vamos a sentir que las cosas nos pasan para mejorar, aun que sean cosas complicadas. Que encontraste a tu novio con una chica y estaban ahí a los besitos y tomaste la decisión con mucho sufrimiento de no volverlo a ver, tú sabrás que la vida te va a dar una recompensa. Las cosas son para mejorar. Bueno, y dirán los chicos, ¿y por qué no nada más hablas de los chicos, de los que viste a tu novio? También puedes ver a tu novia. O sea, esto es imparcial, es para los dos sexos. Pero tendríamos que entender que no crean que porque ven un aspecto de Viking todo va a ser como con el trígono. No, señor. Va a haber una energía que nos va a pedir algo. O sea, hay que trabajar, hay que hacer algo, hay que tomar una decisión que puede ser dolorosa, sí, pero que vamos a conocer, y yo lo veo mucho en divorcios, ¿eh? Cuando tenemos el aspecto de Viking y después de eso la vida va a mejorar y la vida mejora. Entonces, con este sentimiento de Viquintil, de que las cosas son para bien, que las cosas vienen mejor, pues vamos a ir al quincucio. El quincucio, que es este aspecto punteadito que les estoy señalando, es un aspecto que se da a 150 grados y es un aspecto que vamos a interpretar como decisiones que otro toma por nosotros, como cuando somos elegidos para un empleo, como cuando al mercader de arte lo invitan a la mejor galería de Nueva York para exponer, como cuando tu hija te hace abuela. Son decisiones que tú no tomas, son decisiones que otros toman, pero que sí van a repercutir en tu vida, efectivamente y definitivamente. Entonces, este es un aspecto muy interesante que forma el quincucio, cuando va y cuando viene. Ahora, con el quincucio también vamos a poder encontrar algunas situaciones que
en donde nosotros vamos a tener derechos u obligaciones que van a darnos otras personas, como cuando nos dejan una herencia y te dejan un predio y tú dices, pero yo, o sea, yo no quiero eso, ¿no? Yo no quiero problemas. No, pues ahora tienes que pagar el predial y tienes que hacer ciertos gastos y ciertas gestiones a las que tú no te habías comprometido, pero que alguien decidió de buena fe dejarte una herencia. Eso es el quincucio, aspecto punteadito que se da a 150 grados. Ataduras también a veces habla en ataduras porque resulta que tu hijo se enfermó y de momento tú que tienes una agenda súper complicada vas a tener que ir a cuidarlo. Y a veces la vida, no son las personas las que deciden por nosotros, es la vida misma, el índice de destino que nos lleva a tener una labor de servicio, ¿por qué no? Y esto se refleja con el quincucio. Y bueno, seguimos el camino y llegamos a un aspecto mucho mejor, no, mucho más tenso, que es la oposición. Entonces, pues ahí, pensando en esta persona que le dejaron la herencia, habla con el notario y le dice, pero oiga, yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, tengo una agenda súper ocupada, yo no puedo estar así y yendo y viniendo para resolver el problema de la herencia. Entonces el notario pues empieza a hacer gestiones y resuelve, ¿no? ¿Cómo van a resolver este problema? De entrada es un problema, pero a través de la ayuda del notario le dice, no señora, miren, usted no se preocupe, nosotros, la persona dejó un dinero para todos los gastos de gestión y yo aquí en la notaría tengo personas que hacen muy bien ese trabajo, así es que usted no se preocupe. Cuando las cosas estén listas, usted viene y firma. Y eso es a lo que nos lleva la oposición. Es un aspecto, si lo queremos ver desde un punto positivo, es un aspecto que de alguna forma nos va a favorecer, porque siempre la vida, cuando nos enseña a ceder, a que no tenemos que llevar el control de todo, a que el otro también puede tener aciertos, pues entonces la vida va a mejorar para todos nosotros. Un poco el aspecto del Viking. Pero en la oposición no lo podemos interpretar así. En la oposición vamos a entender que en esos momentos, cuando estén activas las oposiciones, la vida nos va a decir, o entiendes que no estás sola, que te vas a complementar con los otros, que necesitas ayuda, o las cosas van a empeorar y vas a seguir con el desafío de hacer tu voluntad. Vas a tener rivalidades, antagonismos, ataduras si tú no aprendes a negociar y a conciliar. Entonces, de este aspecto, chicos, podemos salir muy favorecidos porque después de regresa el camino del viajero. Aquí ya llegamos a la mitad del camino y vamos de vuelta a casa. Entonces, resumiendo estos aspectos que les he dado, tenemos la conjunción, todos lo conocemos, que es cuando Venus está conjunto con el ascendente en este ejemplo que les estoy dando, y estos son uniones, apoyos de los otros. Aquí el que apoya es la diosa Venus y el color que se da es amarillo. En las oposiciones la oposición va a ser a 180 grados, enfrentamientos y vamos a conciliar con otros. El color es un rojo punteado. En los trígonos lo interpretamos palabras claves, apréndanselas, chicos, como oportunidades, facilidades y dones, y el color es verde. La trígono 120 grados, cuadratura 90 grados, esfuerzo. Esfuerzo y más esfuerzo. Y el color va a ser un rojo con rayitas, dice rayitas, no, con rayitas. El quintilio es arte y estilo. Oh, muy bien para un mercader de arte. Y van a ser nuestras creaciones. Por eso está relacionado a la casa a la casa 5 en donde están los hijos. El color es azul y el quintilio es la mitad de un biquintil. Es obvio y se lee el biquintil como dejar ir cosas, soltarlas, que ya no puedes más con el trabajo porque ya es más el daño que te hace que el beneficio, suéltalo y las cosas son para mejorar. El color es azul, es la línea larga. El sextil está entre la distancia, el tamaño está entre el semisextil y el trígono
ahí hay tres aspectos, en verde es comunicación y pensamiento y movimiento e intelecto, y el color es verde. El semisextil, la semicuadratura, perdón, y la sesquicuadratura, 45 grados y 135 grados, son sustos. Susto es más bien referido a la sesquicuadratura. Es cuando la vida te hablan y te dan una mala noticia, esa es una sesquicuadratura. Y por eso hablamos de pérdidas y transformación, porque en realidad la semicuadratura está más bien relacionada con trabajo, con muchos esfuerzos. Las dos figuras son muy tensas y vamos a hablar de pérdidas y transformación. El quincucio, que es un aspecto que se da a 150 grados, como ya lo vimos, va a hablar de limitaciones o decisiones que otro toma por nosotros, que nosotros ni las manos metimos, o cuando te meten en un problema que dijo fulana, que tú que no, bueno, pues ese es un quincucio. Hay de ida y hay de vuelta. Todos hay para ir y para regresar. Y el color es un gris punteado. Es muy bonito conocer todos los aspectos, entenderlos, poco a poco se los van a ir aprendiendo. Yo no les voy a pedir que ahorita ya se sepan todos los aspectos a cómo dan y qué energía traen, pero con la práctica y con la experimentación, ustedes van a reconocer fácilmente todos los aspectos como yo lo puedo hacer ahora. O sea, yo empecé, todos empezamos por el uno. Así es que este tema de los aspectos a mí se me hizo muy, muy interesante lo que les voy a comentar. Cuando yo estaba buscando información para el tema, encontré que en 1952, el ingeniero, dice 50, pero es 52, el ingeniero John Nelson, lo contrataron por la Radio Communications of America para buscar medios mejores para prevenir las perturbaciones ionosféricas. Estamos hablando de que lo máximo era el radio, no había satélites, no había internet, no había nada. Entonces, había tiempos en donde ellos se daban cuenta que las transmisiones de onda corta eran malas. Y entonces le dijeron a este ingeniero, que era especialista, oye, investigate qué es lo que te pasa. Y este señor descubrió que las distancias angulares entre los planetas, que eran la clave de este problema, que cuando los planetas estaban formando ángulos de 0, 90 y 180 grados, obviamente también debe de haber encontrado otros, eh, se presentaban tormentas solares y turbulencias atmosféricas y esto daba pie a que la comunicación fuera mala. Y sin embargo, cuando los planetas, la distancia angular entre un planeta y otro eran 120 grados, como aquí el aspecto de trígono, estamos pensando que este es el ascendente y este es el aspecto, y aquí está la línea y el grado, que es el ángulo que se forma aquí de 120 grados. Y entonces cuando los aspectos estaban relacionados con el 60 y el 120, la distancia en grados, bueno, había armonía, o sea, no había problemas con las transmisiones. Entonces, fíjense, esto que se conoció desde 1952 dio pie a lo que nosotros estamos utilizando en esta plática, que son los aspectos que son personales, en este caso, cuando usamos una carta natal y que este conocimiento vino utilizando todo el rigor del método científico. Entonces, somos, concurrimos y nos coordinamos con estas personas tan sabias en el tema de los aspectos. Y entonces podemos hablar de aspectos benéficos y aspectos maléficos. Y entonces este señor fue tan interesante su investigación que siguió y ya para el año de los 70 tenía él decía, con un 90% de predicción, de acierto en su predicción, si iba a haber una buena o una mala comunicación. Es lo mismo que pasa con la astrología, chicos. Nosotros sabemos que hay buenas y hay malas comunicaciones y lo sentimos y lo vamos a sentir en nuestra vida porque con todos los recursos que tenemos para ver en qué momento de nuestra vida estamos y qué aspecto está cantando, pues tenemos la maravilla de identificar de qué manera nos estamos relacionando con los otros. ¿Quiénes son los otros? Los planetas. ¿Y quiénes son los planetas? Pues las personas que están representadas por ellos en nuestra vida. Les agradezco mucho
Esta fue la clase del Camino del Viajero, que a mí en lo particular me encanta. Y voy a dar, los invito a este curso que voy a iniciar el 13 de septiembre de Atasides. Vamos a entender qué son los Atasides y vamos a hablar de Atasides sociales. En la red va a quedar una plática que di ayer para que el que esté interesado le escuche. Y es un tema muy rico, es un tema, es la joya de la corona que tenemos gracias a nuestro maestro y rector de la Huila, Tito Macía. Entonces, los invito a que hagan uso de esta herramienta, que es una herramienta de predicción y es muy buena. Les agradezco, no sin antes invitarlos a que nos visiten en el canal. Tenemos muchas herramientas para identificar cada vez mejor nuestra carta natal y también los invito al Congreso de la Huila. En el Congreso de la Huila voy con mi compañera de fórmula, Marta Villalón, a presentar un tema de la flora armónica. Esto va a ser el 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Barcelona. Así es que tiene modalidad online también y presencial. Si ustedes están interesados, pídanos información que tenemos por ahí un pequeño descuento para todos ustedes. Les agradezco mucho.